Hoy los siervos de Saúl se inclinarán ante los filisteos, y ustedes serán nuestros esclavos por siempre. Goliat, acaba con él. No tiene sentido ver a Goliat destruir a ese muchachito. No, David, no te rindas. Es el fin. Va a ser despedazado. Señor, honra a tu siervo. Sean todos bienvenidos, bendiciones. Una vez más con ustedes, su servidora en Cristo Jesús, Marta Janet González. Anhelando que este tiempo sea un tiempo de bendición para nuestras vidas. Damos gracias a nuestro buen y amoroso Padre Celestial y venimos delante de su presencia con un corazón agradecido por su misericordia, su bondad, fidelidad, amor y por cada cosa que Él está haciendo y hará en nuestras vidas. Clamamos para que su reino venga en esta noche a cada hogar conectado, que sea su poder y la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo cubriéndonos. Presentamos este servicio y la vida de cada corazón dispuesto para recibir de su palabra. Y oramos para que sea un tiempo de edificación, un tiempo de rompimiento, de victoria y total bendición. Damos gracias a nuestro amado Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, como es mi costumbre realizar o iniciar con una pregunta, hoy les pregunto: ¿cuántos de ustedes creen que el Espíritu de Dios puede impactar nuestra vida con el poder de su palabra? Ante ese interrogante, yo soy una de las primeras en responder que creo firmemente en el poder de la palabra de Dios y creo que ella impacta tanto que es necesario buscar que otros sean impactados. Y eso fue lo que me sucedió en uno de los devocionales pasados, más exactamente en el devocional de Cristina, donde en este devocional yo le preguntaba a Dios
o le pedía que me regalara una palabra para la velada familiar de hoy sábado. Y efectivamente sucedió así. El Señor me sorprendió con el Proverbio 21, último versículo, el 31. Texto que dice que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Esta palabra caló tanto e impactó mi espíritu y mi corazón que Dios me permitió el prepararla para que hoy sea impartida a todos ustedes, transmitiéndoles lo que su Santo Espíritu ha colocado en mi ser bajo su guía y su dirección. Esta palabra la he titulado ¿Estamos preparados para la batalla? A manera de interrogante. Y este es un tema de guerra espiritual que en lo personal me apasiona, por cuanto Dios me ha revelado algunos secretos, los cuales es mi anhelo que Dios haga lo mismo con todos ustedes hoy, ya que la guerra espiritual está inmersa como una realidad y está plasmada y es evidente desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, haciéndose necesario que nosotros como cristianos conozcamos, nos edifiquemos en su verdad y no perezcamos como su pueblo por falta de conocimiento, como lo dice Oseas 4:6. Debemos saber y comprender que el hombre existe en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. En el primero lo podemos ver, sentir, tocar, escuchar. Este es tangible. El segundo no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Este es invisible, pero es totalmente real. Es así que la guerra espiritual debe ser entendida con una mente espiritual. Dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que hoy se hace necesario que nosotros pidámosle al Espíritu Santo ese discernimiento. El llamado es a que le pidamos que abra nuestros ojos y oídos espirituales para poder entender que la guerra espiritual la vivimos día tras día, porque a diario hay desplazamiento del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Dice la Escritura que el caballo se alista para la batalla, pero algunos nos preguntaremos, ¿y cuál batalla? ¿De qué nos está hablando? En nuestra vida y como aún más como cristianos, nosotros debemos entender que las batallas son esas luchas, esas guerras, esos conflictos entre estas dos fuerzas. La iglesia de Cristo representada como reino de la luz y el mundo representado como el reino de las tinieblas. Dice la palabra en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos, los compañeros en el trabajo, no es contra nuestros hijos. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En pocas palabras, nuestra lucha es contra un enemigo invisible denominado Satanás y la jerarquía organizada de sus demonios. A ellos no los podemos ver, pero son reales. Ellos son inteligentes, son rápidos, astutos y fuertes, pero su poder es totalmente limitado. Mas nosotros, los hijos de Dios, contamos con un jefe supremo. Nuestro Dios es un Dios de milicia. Uno de sus nombres es Jehová Sabaoth, varón de guerra o Jehová de los ejércitos, del cual la palabra nos habla de principio a fin y nos enseña que Él intervino para liberar a su pueblo en esclavitud
o en cautiverio por Faraón, el enemigo, librando para ello muchas batallas, las cuales hoy por hoy en nada ha cambiado. Él sigue haciendo lo mismo. Dios busca que su pueblo, su ejército, sus guerreros, sus soldados vivamos alistados para la batalla. Es decir, Dios requiere de nosotros que nos preparemos, que seamos diestros, que vivamos en pie de lucha para obtener la victoria contra el enemigo de nuestras almas. Debemos saber que solo de Dios es la victoria. Tenemos su respaldo inminente, un comandante en jefe llamado Jesucristo, y a nuestra disposición escuadrones de ángeles a nuestro servicio para librar nuestras batallas, con una ventaja sobre el enemigo, y es que como creyentes hemos sido librados del poder del enemigo mediante Jesucristo y somos victoriosos, pero estamos comprometidos todavía en la guerra hasta el fin. Hay un ejemplo significativo en la palabra de Dios, y ese ejemplo lo encontramos en David, ese pastor de ovejas que pasó de ser un simple pastor a un valiente guerrero y osado, al cual Dios se le reveló a su vida con una poderosa unción para combatir, para ser un estratega militar. En su oficio como pastor, desde allí fue entrenado. Él enfrentó lobos, fieras, osos, leones, para luego enfrentar a ese gigante llamado Goliat y al ejército de filisteos, enemigos del pueblo de Dios, quienes desconocían que David estaba preparado para enfrentarlos, para enfrentar al enemigo. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 17 que Goliat, ese gigante, tuvo en poco a David y le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero, ¿qué hizo David? ¿Cuál fue su actitud? No se dejó atemorizar, todo lo contrario, él decidió enfrentarlo y le respondió: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo venceré, te cortaré la cabeza y daré a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es decir, David lo que hizo fue confesar la victoria antes de tenerla. Esto evidencia en la palabra que Dios no trabaja con bocas negativas. Él trabaja y Él respalda bocas que declaran fe. Al decir: yo te venceré, te cortaré la cabeza, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Nos está diciendo que de Dios es la victoria, y ella solo se obtiene no con fuerzas humanas, no por nuestros propios esfuerzos. Dios usa sus propios métodos para ayudarnos, porque no es con espada, no es con lanza, sino con el Espíritu de Dios, dice Zacarías 4:6. Esta escena lo que debe hacer es llevarnos a meditar y a reflexionar, que así es nuestra vida. Está rodeada de gigantes, de enemigos que pretenden acabarnos, destruirnos. Dios nos muestra que los podemos vencer, pero que algo debemos tener en claro, y es que la victoria siempre la va a dar, es de Dios, y Él la da solo a un caballo alistado, es decir, una persona que se prepara, que se equipa, que está dispuesta a entrar en acción, a ese guerrero que siempre va a estar en la línea de acción o campo de guerra. David se dio prisa en enfrentar a ese enemigo, no perdió tiempo, no se distrajo, no sintió temor, no se paralizó. Todo lo contrario, él irrumpió en el campo de batalla tomando la honda, la piedra y ejercitando en fe el respaldo de Dios para su victoria. Y efectivamente el gigante se desplomó, él le cortó la cabeza y demostró que Dios es más que suficiente para darle la victoria a Israel.
Dios en esta noche nos está diciendo: pueblo mío, ¿qué esperas? Toma la piedra, mantente bajo esa roca sólida que es Jesucristo. Toma la onda, su palabra. Toma tu fe, ejercítala, aplasta a tus gigantes, córtales la cabeza, no te quedes quieto, no tengas miedo, enfréntalos, métete en el campo de batalla, avanza, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la cual fuisteis llamados, tal como nos dice 1 Timoteo 1:18. Usa tu armamento, tus proyectiles. La Escritura nos dice que usemos esas armas espirituales, porque estamos en una batalla espiritual. La palabra dice que tenemos como protegernos, que primero nos ordena que seamos fuertes en el Señor y en su poder. Y esa fortaleza viene del poder de Dios, que es invencible. Y la forma en que podemos acceder a esa protección es estando en guerra, pero poniéndonos la armadura. Esa armadura que habla Efesios 6:10 dice que nos debemos revestir o colocarnos esas piezas específicas que Dios le da a cada creyente y que tenemos que ser conscientes y colocarnos cada día ese cinturón de la verdad para combatir todo engaño y toda mentira de Satanás. Debemos colocarnos la coraza de justicia para proteger nuestro corazón. Debemos apercibirnos de ese calzado para caminar firmes en Cristo Jesús. Debemos apercibirnos del escudo de la fe para repeler todas las acusaciones o dardos del enemigo. Debemos utilizar y colocarnos ese casco de la salvación, proteger nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que llega a nuestra cabeza, y debemos hacerlo a través del filtro de la palabra. Y utilizar esa palabra, la espada del Espíritu Santo, la espada que ella es la que nos da conocimiento, nos instruye y nos da una fe cada vez más firme. Y sobre todo debemos utilizar un arma importante que es la oración. A través de la oración somos fortalecidos, podemos estar firmes en contra del enemigo, orando para que Dios nos cubra, para que Dios cubra a nuestros seres amados cada día, que Él nos revele cualquier ataque del enemigo y nosotros podamos resistirle a través de la oración. La oración puede destruir cualquier fortaleza que Satanás trata de levantar en nuestra vida. El enemigo de nuestras almas nunca se va a quedar quieto. Él trata de evitar a toda costa que nosotros avancemos para lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es así que nosotros podemos frustrar sus planes con la oración, con la armadura completa y con otra arma de guerra importante que es la alabanza y la oración. Teniendo un estilo de adoración y alabanza, un estilo de vida que glorifique a Dios, porque es ahí donde las fortalezas, donde los dardos del enemigo se rompen, se quiebran. Dios quiere usarnos como David para vencer. Él se encargará en esta noche de revelarle a cada uno la estrategia para poder vencer a esos gigantes que no nos dejan avanzar, que nos detienen. Pero debemos levantarnos en pie de lucha, debemos dejar la queja, debemos quitar todo temor y debemos abandonar el lamento. Los filisteos pueden ser muchísimos. Esos gigantes pueden llamarse escasez, la pereza, el mal genio, la ira, el orgullo, la falta de dominio, la enfermedad, la mentira, tal vez la duda, estrés, fornicación, infidelidad, la idolatría, la amargura, la soledad, la infelicidad matrimonial, toda falta de perdón. Todo aquello que llámese crisis económica o que sean las circunstancias o problemas que de repente aparecen en nuestra vida como esos gigantes y que nos frenan y que muchas veces pareciera que no se van a ir y que traen a nuestra vida confusión, turbación, miedo, pánico para actuar. Esto lo que hace es llevarnos a la destrucción y a perder nuestras batallas. Es así que el Señor, a través de esta palabra,
lo que nos demanda hoy a todos es que nosotros nos preparemos, aprendamos a vivir alistados para hacerle frente al enemigo. Nuestro desafío es grande, debemos negarnos a vivir bajo opresión, bajo ataque. Es tiempo de que vivamos y exhibamos la grandeza de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, abandonando todo estado de pasividad, quietud. Dice Dios en su palabra en Mateo 11:12 que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, Dios nos llama a esforzarnos, a vencer para poder entrar a su reino. La salvación no la obtenemos por usar las fuerzas físicas. La salvación la obtenemos por creerle a Dios y avanzar, que nada nos detenga a pesar de las tribulaciones, las pruebas. Debemos arrebatar en fe, persistir para acceder a su reino. Violento no es el que utiliza armas de guerra físicas. Violento no es el que grita. Violento es el que se para en la brecha, contrarresta y ataca al enemigo. Nuestra vida es imposible vivirla sin luchas, sin batallas. El enemigo siempre nos va a atacar y esas batallas se arrecian y son cada vez más fuertes cuando el enemigo identifica un potencial en sus ungidos para hacerle daño a su reino. Por tanto, nosotros entramos a ser blancos de guerra. Es por eso que Dios nos llama a que despertemos, a que resistamos, a que vivamos alistados como el caballo. Y esto requiere de esfuerzo, requiere de valentía. Nuestras victorias dan marcas. Dios nos ha dado autoridad y debemos ejercerla. Dice el Señor en su palabra en Lucas 10:19, os he dado autoridad para hollar escorpiones y pisotear serpientes y todo el poder del enemigo sin que nada pueda dañarnos. Igualmente en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque el Señor es Señor de señores, Rey de reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y en Proverbios 24:6 nos dice, harás la guerra con inteligencia y en la multitud de consejeros está la victoria. No es casualidad que Dios haya colocado esta palabra en esta noche. Nosotros somos sus elegidos. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser esos guerreros valientes y esforzados que demos pasos de obediencia? Soldados cuya prioridad sea seguir a Dios y vencer en su nombre. Avancemos, preparémonos porque el Evangelio es luz para nuestra vida. Bendiciones, amada familia.